Ingeniería Industrial, reciban un cordial saludo de bienvenida al foro Avances en la implementación de los TLCs. Saludamos de manera especial a quienes nos acompañan siguiendo esta transmisión vía Internet. Invitamos a todos los asistentes a mantener sus teléfonos celulares apagados o en modo silencio. La continuada política de propender por la más amplia globalización de la economía colombiana ha resultado en que efectivamente se han logrado tratados de libre comercio, TLCs, con países de varios continentes, uno de los cuales es el recientemente aprobado con Estados Unidos. Por lo crucial que puede resultar el impacto de estos tratados en el desempeño futuro del aparato productivo del país, es importante evaluar sus primeros resultados desde el gobierno central y desde sus gremios y representantes de los distintos sectores de la economía nacional. Esta noche nos acompañan para compartir planteamientos y puntos de vista la doctora Marta Lucía Ramírez, presidenta de la empresa Marta Lucía Ramírez y Asociados, el doctor Hernando José Gómez, primer SAR de Asuntos Internacionales para Manejo, Implementación y Aprovechamiento del TLC, el doctor Timothy Stater, consejero económico de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, y el doctor Mauricio Ramírez Malaver, presidente ejecutivo nacional de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI. Como moderadora nos acompañará la doctora María Alejandra Villamizar, directora de confidencialcolombia.com. Agradecemos especialmente a nuestros invitados y a todos ustedes por su presencia esta noche. A continuación, el orden del día. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Segundo, Himno de la Universidad de los Andes. Tercero, palabras de bienvenida a cargo del doctor Silvio Baena Restrepo, presidente nacional de Uniandinos. Cuarto, intervención de la doctora Marta Lucía Ramírez. Quinto, intervención del doctor Hernando José Gómez. Sexto, intervención del doctor Timothy Stater. Séptimo, intervención del doctor Mauricio Ramírez Malaver. Octavo, sesión de preguntas. Damos inicio al foro entonando las notas marciales del Himno Nacional de la República de Colombia. Segundo, Himno de la Universidad de los Andes. En lo más
canta la patria y una palabra tricolor. Colombia, Colombia, Colombia. Flamea en nuestro corazón, en lo más alto de la patria, resplandece un lucero azul, Universidad de los Andes, amor, honor y Tercero, palabras de bienvenida a cargo del doctor Silvio Baena Restrepo, presidente nacional de Uniandinos. Buenas noches a todos. Solamente para saludar de una manera muy especial a nuestros distinguidos conferencistas, doctor Hernando José Gómez, la doctora Marta Lucía Ramírez y al doctor Timothy Stater, agradecer a los capítulos organizadores de este foro, a nuestra moderadora Alejandra Villamizar, confidencialcolombia.com, y el organizador de estos foros, que es don Luis Abella, que nos ha ayudado permanentemente con la organización de Diálogos con Colombia. A todos ellos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en Uniandinos. Esta es la casa de todos ustedes. Muchas gracias. Cuarto, intervención de la doctora Marta Lucía Ramírez. La doctora Ramírez es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con especializaciones en Derecho Comercial, Derecho Financiero y Alta Dirección Empresarial de las Universidades Javeriana, Andes e INALDE respectivamente. Es Fellow del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard. En su trayectoria profesional ha ejercido importantes cargos en áreas del derecho comercial, económico internacional y financiero, tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público se ha desempeñado como abogada directora de Incomex, ministra de Comercio Exterior, ministra de Defensa, embajadora en Francia y como senadora de la República. Recientemente fue precandidata por el Partido Conservador a la presidencia de la República en el 2010. Ha sido docente en varias universidades, en las universidades más prestigiosas del país, en las asignaturas de Derecho Comercial y Derecho Económico Internacional. En la actualidad es consultora en temas de desarrollo empresarial, comercio, negociaciones internacionales, competitividad internacional, exportaciones, inversión extranjera, innovación, promoción de proyectos, seguridad, democracia, gobernabilidad y desarrollo regional. Los dejamos con la doctora Marta Lucía Ramírez. Antes de que comience la doctora Marta Lucía Ramírez, me gustaría contarles un poco la dinámica del foro para que ustedes vayan pensando en las preguntas y conozcamos la manera en la que van a llegar a la mesa para que les respondan nuestros conferencistas. Cada uno de ellos va a hablar durante 20 minutos, un poco más, tal vez hasta 25 podría ser. Y después de esos de cada una de las conferencias, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas con unos formatos que les vamos a entregar, y las preguntas van llegando a la mesa a fin de poderlas organizar, y al final, cuando termine nuestro último conferencista, pues abrir el espacio de preguntas y así tenerlas ya organizadas por temática. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer esta invitación que nos han hecho hoy a Uniandinos, contar obviamente con un público tan selecto. Siempre es bien importante venir a este foro en el que normalmente no solo se debaten ideas, sino que sale uno de verdad con las ideas de uno muy enriquecidas. Yo lamentablemente pues tengo que pedirles disculpas a ustedes y a los compañeros
del panel porque tengo que salir antes de tiempo y por esa razón se hizo este cambio en la agenda. Le pido al doctor Hernando José Gómez también sus disculpas y le agradezco mucho que haya estado dispuesto a cambiar el turno conmigo. Y muy especialmente agradecer nuevamente al doctor Silvio Baena, presidente de Uniandinos, a todos los que realmente hacen parte de esta Junta Directiva Uniandinos. Por supuesto, saludar al doctor Hernando José Gómez, el zar, y yo creo que no es el primero, sino va a ser por muchos años el zar de la implementación de los TLCs acá en Colombia, entonces los saludo a él, al doctor Timothy Stater y al doctor Mauricio Ramírez, que ya está por acompañarnos. En realidad yo quisiera hacer un planteamiento que no está tan dirigido al detalle sobre la implementación y lo que viene, porque es una agenda extensa y muy compleja, tanto en proyectos de ley como decretos y sobre todo en cambios en los procedimientos de algunas de las instituciones del gobierno, especialmente en todo lo que tiene que ver con aquellas entidades que dan permisos y en las cuales se hacen buena parte de los trámites del comercio exterior. Yo quisiera referirme a cómo la implementación de los tratados de libre comercio, no solamente con Estados Unidos, sino todos, es mucho más que la entrada en vigencia del acuerdo. Realmente creo que la implementación es algo que está referido al proceso de preparación sobre cómo todo aquello que se ha negociado realmente tenga su aplicación adecuada y pueda potenciar las posibilidades de exportación de un país. Entonces me voy a referir básicamente a 3 puntos: las características de la producción nacional colombiana, los acuerdos comerciales que ha celebrado nuestro país y cuáles son algunos de los puntos sensibles. En cuanto a las características de la producción, yo quiero acá simplemente utilizar una gráfica que preparó Ricardo Hausmann para un trabajo que le contratamos en la Coalición para el Desarrollo y la Promoción de la Industria y de las Manufacturas en Colombia, y Ricardo Hausmann simplemente nos recordaba cómo el mapa, la geografía económica mundial se ha ido dividiendo realmente entre aquellos países que tienen una producción de alta tecnología, de productos que son intensivos realmente en tecnología y en conocimiento, y aquellos países que tienen una producción y unas exportaciones de baja tecnología y de baja intensidad en conocimiento. Y vemos realmente cómo Colombia lamentablemente está como en el punto medio bajo de ese ranking. Los países como Estados Unidos, Unión Europea, ellos obviamente están en la parte alta de ese ranking. Y aquí vemos nosotros cómo entre el año 2002-2010 realmente las exportaciones no tradicionales de Colombia pues reflejan evidentemente esa, no digamos primarización, porque no es que vengamos de algo sofisticado hacia lo primario, sino que seguimos realmente en una composición bastante primaria de nuestra producción y de nuestras exportaciones no tradicionales. Entonces acá pues vemos realmente cómo el cobre, manufacturas, quizás es uno de los que ha logrado una mayor tasa de crecimiento, pero son productos que están basados en recursos naturales y cuya grado de elaboración para las exportaciones realmente todavía es bastante incipiente, de tal forma que esto simplemente nos muestra cómo la preocupación que hemos tenido desde hace muchos años, muchas personas que hemos pasado por los cargos públicos, en mi caso como ministra de Comercio Exterior, pero también muchos desde la academia, hemos expresado esa preocupación sobre cómo lograr que Colombia realmente sea un país que se mueva mucho más hacia la producción de valor agregado, de productos que dependan mucho más del conocimiento y de la tecnología, y de esta manera entonces tengamos realmente unas mejores posibilidades de participar en el mercado mundial con productos que no estén tan expuestos a las oscilaciones bruscas de los precios como sucede con los commodities. Seguimos entonces con una preocupación que no está satisfecha y que lamentablemente vemos que todavía en el proceso de implementación no hay suficientes herramientas que nos den garantía de que vamos a dar el salto realmente hacia esos productos no tradicionales de altísimo valor agregado. Acá tenemos otra gráfica, esta es una gráfica tomada del Consejo Privado de Competitividad, donde muestra también que la distribución de nuestras exportaciones por departamentos pues está igualmente muy concentrada en productos básicos. Lo que nos llama más la atención realmente es que el Atlántico, que es un departamento que ha venido creciendo tan dinámicamente,
en cuanto a la inversión y a la instalación de nuevas empresas, es un departamento que se está moviendo quizás mucho más rápidamente que otros hacia esas exportaciones más sofisticadas. Vemos obviamente que también en Cundinamarca, Bogotá, pues hay algo, sobre todo en el sector metalmecánico, en vehículos, por supuesto, el departamento de Bolívar, básicamente por todo el clúster de la industria petroquímica que hay allí, todo lo que tiene que ver con los polímeros y el desarrollo de la industria de plásticos. Y en el departamento de Antioquia, pues realmente la sofisticación sobre todo está en el tema de confecciones, algo en metalmecánica, algo en partes de vehículos. Y por último, en el Valle del Cauca realmente el mayor nivel de sofisticación está sobre todo en medicamentos. De acá pues simplemente una muestra más de esa concentración de productos, de exportaciones no tradicionales con un poco más de valor agregado. Están básicamente los departamentos del Valle, Cundinamarca, Bogotá, en Antioquia y algo en el Atlántico, como acabo de mencionar, pero todo el resto de departamentos realmente en cuanto a sus exportaciones no solamente tienen una tasa baja de crecimiento, sino definitivamente un nivel muy bajo de sofisticación y de elaboración. Nosotros realmente somos totalmente optimistas sobre el futuro de Colombia. Creemos que este país realmente ha pasado por una etapa muy difícil, pero que gracias a que hoy tenemos mucho más seguridad, esto ha generado también mucha mayor confianza de los inversionistas, mucho más confianza de propios y extraños, porque realmente acá vemos cómo el crecimiento de la inversión durante los últimos años no solamente proviene de la inversión extranjera directa y solamente dirigida al sector de la minería y en la industria del petróleo, sino también realmente un crecimiento muy significativo de la inversión nacional. Sin embargo, vemos realmente que en lo que es la producción de manufacturas y en la producción industrial del país, todavía hay que hacer una tarea mucho más ambiciosa. Evidentemente vemos unas cifras muy positivas sobre el crecimiento reciente en la industria, pero ojo, no olvidemos que estas cifras de crecimiento se están tomando sobre una base negativa, que fue justamente el año 2007 y el año 2008, que fue realmente el de la crisis. Entonces yo personalmente creo, tenemos que felicitarnos porque el país está avanzando, pero de pronto no se nos vaya la mano felicitarnos tanto y dejar realmente de hacer la tarea necesaria para impulsar a fondo el desarrollo industrial de Colombia, que es en donde creo yo que deberíamos hacer nuestros mayores esfuerzos para aprovechar al máximo estos acuerdos de libre comercio que hemos firmado. Acá quiero mostrarles unos datos sobre la balanza comercial del 2010-2011. Vemos cómo en agricultura, ganadería y caza la balanza pasó de un superávit de algo más de 400 millones de dólares a un déficit de 42 millones de dólares, es decir, disminuyó en un 111%. En la fabricación de productos textiles la balanza pasó de un déficit de 49 millones a un déficit de 849 millones de dólares. Entonces allí vemos realmente que la tendencia es bastante preocupante y no sabemos si esas exportaciones a Estados Unidos vayan a crecer tanto y tan rápidamente como para poder de alguna manera contrarrestar este déficit creciente. En prendas de vestir sucede exactamente igual, una balanza que pasó de un superávit de 294 millones de dólares a un déficit de a un superávit de apenas 107 millones de dólares. Acá no hay déficit, es un superávit todavía, pero mucho más pequeño, disminuyó entonces en un 64%. En curtidos y artículos de viaje, en general la marroquinería, un déficit de 172 millones de dólares, pasamos a un déficit de 340 millones de dólares. En otros productos y minerales no metálicos, es decir, un poco la cadena de las manufacturas metálicas, pasamos de un superávit de 3 millones a un déficit de 84 millones de dólares, y en la fabricación de productos elaborados de metal pasamos de un déficit de 377 millones a un déficit de 670 millones de dólares. Acá tenemos una información también sobre esa concentración de la producción industrial y las exportaciones no tradicionales por departamentos y por ciudades, y realmente lo que quiero aquí señalar es cómo hay apenas 7 departamentos que concentran el 90% de la producción industrial, tomando en cuenta
unas variables que hemos analizado nosotros: el número de establecimientos, el personal ocupado, la producción bruta, el consumo intermedio, el valor agregado, los activos totales y el consumo de energía. Y en el caso de las principales ciudades, esas 6 principales ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga, concentran el 80% de la producción manufacturera nacional y de las exportaciones nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que tenemos que trabajar nosotros una agenda mucho más acelerada de la diversificación y desarrollo realmente de un sector productivo, ojalá industrial, manufacturero, que tenga mucho más sofisticación y sobre todo también una agenda más acelerada de diversificación regional que permita que todas las oportunidades que se derivan de estos acuerdos de libre comercio de verdad lleguen a todas las regiones. Este es un mapa que hemos tomado de la OMC que muestra todos los acuerdos comerciales de Colombia. Este es el orden en el que la OMC trae estos acuerdos. Este no es un orden que tenga ninguna lógica, porque no es ni el orden cronológico, ni es el orden en función de acuerdos multilaterales o regionales. Lo cierto es que Colombia realmente se mueve en distintos escenarios: acuerdos multilaterales como la OMC, acuerdos regionales como ALADI, como la Comunidad Andina, y también los acuerdos ya de tipo bilateral como Canadá-Colombia, Chile-Colombia, México-Colombia, y por supuesto el acuerdo con los Estados Unidos. Acá pues básicamente también mostrando cómo no solamente la agenda del comercio del gobierno, de este gobierno, del anterior gobierno y también del anterior gobierno. Yo quiero recordarles, acá la apertura comenzó en el gobierno Gaviria, y en el gobierno Gaviria se hizo el primer acuerdo de libre comercio, que fue el G3, y el acuerdo con Chile, que viene desde entonces, solo que el acuerdo con Chile después se complementó en lo que tiene que ver con la parte agrícola. Pero han venido acompañados estos acuerdos de libre comercio en unos acuerdos de doble tributación y de protección de la inversión. Aquí está pues toda la lista de acuerdos bilaterales vigentes, los que están negociados y todavía no han entrado en vigencia, como Estados Unidos, Unión Europea, los que están en negociación muy importantes, Corea, de lo que tanto hemos leído en los periódicos, Turquía, de lo que se habla menos en los periódicos, y me parece que es un error no tener también en cuenta qué es lo que significa esa negociación con Turquía, Panamá e Israel. ¿Y cuáles están en agenda? Pues nada más y nada menos que Sudáfrica, Rusia, Australia, Costa Rica, República Dominicana, Japón, Singapur, Australia y China. ¿Es bueno para Colombia insertarse a la economía internacional? Por supuesto que sí. ¿Es bueno para Colombia desarrollar una agenda ambiciosa de acuerdos de libre comercio? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque estos acuerdos sirven, en primer lugar, para darle una mayor opción de bienes y de servicios a los consumidores. En segundo lugar, porque esto también les permite tener más competencia y, en teoría, mejores precios, más acceso de los productores a materias primas y a bienes de capital importados, acceso a los mercados más grandes para poder exportar nuestros productos y obviamente unas mejores condiciones para ampliar y diversificar la producción colombiana. El acuerdo con Estados Unidos ha sido un acuerdo que ha tenido un proceso largo, lo sabemos todos. Esta es una negociación que se inició en el 2004 bajo el liderazgo del presidente Uribe y obviamente del negociador Hernando José Gómez, que está aquí con nosotros. Es un acuerdo que se concluyó realmente en el año 2006, digamos que 2 años y medio duró esa negociación. A finales del 2003 se empezó a hablar ya realmente de esta negociación del acuerdo, pero formalmente duró 2 años y medio, pero sabemos que hoy todavía realmente no ha entrado en vigencia. Y aquí yo quiero utilizar un aforismo muy antiguo. Esto es realmente algo que me pareció bien interesante y nos pareció como quienes estábamos trabajando en la oficina sobre todos estos temas. Dice: la práctica sin teoría es como un carro sin carretera, pero la teoría sin práctica es como un carro sin ruedas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos entonces práctica y no teoría, de pronto ese carro llega muy lentamente, se demora mucho tiempo en llegar a su destino. Pero si tenemos una teoría sin práctica, de pronto ese carro nunca llega. Y eso es un poco lo que consideramos nosotros que hay que mirar realmente en todo este tema de la negociación de acuerdos de libre comercio y la implementación, no solamente entendida, repito, desde el punto de vista de las reformas normativas, sino desde las reformas que hay que hacer
a la composición, a la estructura y al potencial del sector productivo colombiano, que realmente hagamos acuerdos que nos sirvan para aumentar exportaciones, no acuerdos con los cuales simplemente vayamos a ver nosotros más, que nos sirvan para aumentar exportaciones, no simple acuerdos con los que vayamos a ver más importaciones a nuestro país. ¿Ha sido lento el proceso en Colombia? Claro, aquí vemos nosotros en este cuadro que hemos preparado cómo empezó el de México en el 91 y en el año 94 ya estaba en vigor. En el caso de Chile comienza en el año 2000 y en el año 2004 ya está en vigor. En el caso de Colombia empezamos en el 2004, se hizo un excelente trabajo por parte del negociador, terminamos 2006 finales, pero 6 años después todavía no está en vigor. Entonces, realmente, ¿qué es lo que nosotros vemos en algunos países? Estados Unidos, pues hizo su primer acuerdo, NAFTA, con Estados Unidos, México y Canadá, se hizo ese acuerdo, pero después vemos cómo México se dedicó a hacer acuerdos con un montón de países. Sin embargo, hoy, después de tener no sé cuántos acuerdos, más de 40 firmados, el 91% de sus exportaciones sigue estando dirigidas a Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente el solo hecho de tener un acuerdo de libre comercio no garantiza un aumento de las exportaciones hacia esos mercados. Eso tiene que estar acompañado con todo un trabajo del sector productivo y una estrategia del gobierno y del sector empresarial para poder aprovechar las oportunidades de esos nuevos mercados. En el caso de Chile, siempre sabemos que la estrategia chilena fue tener muy diversificado su comercio y, por supuesto, entonces, por esa razón, ellos han aumentado sustancialmente sus exportaciones a Chile, pero también sabemos cómo las han aumentado al Asia, a Europa, al resto de América. ¿Por qué se ha trazado la agenda interna en Colombia? Acá lo primero que les quiero recordar es que en Colombia nos gusta volver a ponerle una etiqueta a todas las cosas cada vez que cambia un gobierno. Esto que se llama la agenda interna, se llamó la agenda interna en el gobierno del presidente Uribe, pues tuvo otro nombre en el gobierno del presidente Pastrana. Esto era la agenda de productividad y competitividad y una agenda de Colombia Compite. Cuando yo fui ministra de Comercio Exterior tuve el honor de tener conmigo trabajando al doctor Hernando José Gómez como embajador nuestro ante la OMC, y era la agenda de Colombia Compite y los temas eran los mismos, los rótulos son distintos. Ahora estamos en otro tema que es la agenda de transformación productiva. Todo eso es válido. Lo importante es que en este país tenemos que cambiar esta mentalidad de avanzar 3 pasos y retroceder 2,5 o 1,5 o 1, según el tamaño a veces de, no sé, del ego, tengo que decirlo, de las personas de turno, y yo creo que el país en eso pierde muchos esfuerzos, y esa es una diferencia enorme con Estados Unidos, con Canadá, con México, con otros países. Es que hay unas políticas de Estado que tienen una continuidad y que realmente tienen un desarrollo. Todos estos temas de la agenda interna, la infraestructura, obviamente todas las medidas sanitarias y fitosanitarias, todos los temas de propiedad, todos estos temas realmente el país los hubiera podido y los ha debido avanzar con TLC con Estados Unidos o sin TLC con Estados Unidos. Y yo les quiero decir hoy por hoy, francamente creo, la mayor virtud del TLC con Estados Unidos, y repito, excelente el trabajo que hizo Hernando José Gómez, pero la mayor virtud es que va a obligar a este país a tomarse en serio, ahora sí, estos temas. ¿Qué pensar que sea ya algo mandatorio, algo que tiene un poder vinculante y que nos obliga realmente a tomar estas decisiones? Pero de esto el país está consciente hace 20 años, desde que Gaviria hizo su apertura. Entonces, estos retrasos, ¿por qué? Por miles de razones, por equivocaciones, por desidia pública y privada. Yo tengo también que decir que todas las fallas en esta implementación no solamente son del gobierno de turno y los gobiernos, también del sector privado, que no ha hecho su tarea suficientemente. Hay muchos sectores de la industria, como de la agricultura, de la agroindustria, de los servicios, que están hablando desde hace 20 años o 15 de cómo es que van a incorporar más innovación en su producción, de cómo van a sofisticar su producción, y desafortunadamente solo ahora, cuando tenemos este deadline del acuerdo con Estados Unidos, entonces estamos empezando a preguntarnos ¿y qué es lo que se va a hacer y cuáles son las alianzas en el sector productivo? ¿Cómo es que vamos realmente a hacer el mejor uso de estas negociaciones? De tal forma que es un mensaje que quisiera dejar acá.
esta negociación y todas las demás para Colombia son una oportunidad, pero una oportunidad no es más que tener uno la llave de una puerta. Yo puedo tener la llave y decido abrir la puerta y traspasar la puerta, o simplemente me quedo con la llave en la mano. Los TLC nos abren, nos dan la llave para abrir esa puerta, pero traspasarla y entrar eficientemente a esos mercados depende de todo un trabajo que tenemos que hacer con mucha mayor celeridad, con mucha mayor ambición por parte de los actores públicos y privados aquí en Colombia. Se habla de cuál es el impacto de este acuerdo con Estados Unidos. Hay 500 productos de un estudio que hizo el doctor Martín Ibarra, que ahora se está actualizando. Son 500 productos que yo creo que muchos de ellos sí tienen algo más de potencial exportador, pero no olvidemos que el TLC con Estados Unidos sobre todo va a servir para un aumento, yo creo que en el corto plazo, de exportaciones americanas hacia Colombia, porque es que las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos desde hace rato las teníamos abiertas. Yo creo que Estados Unidos fue muy generoso con Colombia, con el APTEA, con el ALPA, y realmente esa utilización del APTEA y el ALPA realmente no se hizo en mucha mayor dimensión por la falta de tener un sector productivo y exportador mucho más dinámico y mejor preparado. De tal forma que esos 500 nuevos productos yo realmente creo que algunos pueden tener algo de potencial de crecimiento, no creo que todos vayan a tener un crecimiento tan grande, ojalá que sí lo tengan. Obviamente, si esto se da, pues habrá una reducción en el desempleo. Lo que estiman los cálculos oficiales es que va a bajar 2 puntos el desempleo y un aumento en el Producto Interno Bruto. Eso me parece supremamente importante y hay que apostar a que eso realmente sea así. Que ese análisis de los 500 productos sensibles no nos sirva para tener un estudio más, sino para desarrollar toda una agenda de trabajo del sector empresarial, con la academia, cómo dar innovación y cómo lograr realmente que esto se pueda exportar. Con todo el respeto, obviamente, al doctor Timothy, yo le digo, no es tan fácil exportar a Estados Unidos como dicen en algunos productos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con regulaciones sanitarias, esa reforma que se hizo el año pasado, realmente implica unos desafíos enormes para quienes quieran vender alimentos o cosméticos o medicamentos colombianos a Estados Unidos. Y por supuesto también creo que nos hace falta tener más claridad hacia adentro en Colombia de quiénes son los perdedores o realmente cuáles son los sectores más sensibles frente a ese mercado de Estados Unidos. Yo creo que se han hecho algunas cosas en cada gobierno, acá cada gobierno llega y hace un poquito, pero repito, creo que nos hace falta continuidad en las políticas y también creo que hay que ver, hacer como lograr que vamos a hacer nosotros una medición permanente con indicadores de gestión de cómo se va dando el impacto de esas políticas para lograr el resultado. Un minuto, doctora Marta Lucía. Sector agrícola, ya termino. Sector agrícola, pues sabemos bien el famoso escándalo de agroingreso seguro. Sin embargo, hasta donde realmente uno oía en ese momento, lo interesante era que era una política estatal para preparar mejor al sector agrícola y poder tener mejores exportaciones, de tal manera que sí se ha hecho algo para preparar más al sector productivo, pero a veces realmente esa discontinuidad y los vacíos en los controles, la falta de un mejor uso de indicadores que realmente permitan medir el impacto. Realmente creo que nosotros pues tenemos algunos casos en donde ha habido industrias que han crecido bien en las exportaciones hacia Estados Unidos sin necesidad de TLC. Vamos a ver entonces qué pasa durante estos próximos años. Creo que los puntos sensibles que tiene Colombia tienen que ver con la construcción de esa oferta exportable más diversificada, con cadenas de valor agregado, que de verdad tengan en cuenta la demanda del mercado mundial. Eso me parece a mí que es lo que deberían estar haciendo los gremios hoy y el gobierno, analizar la demanda de cada uno de los países con los que estamos haciendo estos acuerdos. ¿Para qué? Para preparar un sector productivo que realmente esté en capacidad de atender sobre todo a esa demanda. De tal manera que creemos que el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en principio va a tener un mayor impacto en las importaciones que en las exportaciones. Creo que las exportaciones de servicios pueden tener buenas posibilidades y creo que ese es uno de los temas en donde es muy importante todo esto, la implementación en materia de los títulos, los reconocimientos profesionales y demás para que podamos exportar servicios. De tal manera que para tener las posibilidades de exportar más valor agregado, la industria necesita, por un lado, el tema de tasa de cambio. Creo que Colombia está en mora
de salir a apoyar la propuesta brasilera ante la Organización Mundial de Comercio sobre cómo podemos manejar el tema de tasa de cambio, sobre todo con un país como China, que yo creo para nosotros Estados Unidos es una grandísima oportunidad, no es una amenaza. Amenazas en China, con las importaciones que están llegando sin tener todavía un acuerdo de libre comercio, a pesar de que ya hoy en el periódico vimos que la negociación con China es una de las que está en agenda. ¿Qué otras cosas? Encadenamientos alrededor de la bonanza mineroenergética. ¿Cómo producimos acá nosotros los bienes de capital necesarios para seguir extrayendo toda esa riqueza? ¿Cómo lograr entonces utilizar esa riqueza en la producción de bienes nacionales? La metalmecánica, la industria, las distintas industrias que se pueden derivar de toda esta producción minera y petrolera y energética. La mayor disponibilidad de materias primas es clave, condición esencial para tener ese mayor valor agregado en las exportaciones, reducir los costos de la energía y garantizar la confiabilidad de ese suministro. El gobierno del presidente Santos hizo una cosa muy importante, bajó la sobretasa que realmente tenía la energía, pero todavía seguimos teniendo unos precios excesivamente altos comparados con cualquiera de los países que son realmente estratégicos para Colombia, los temas de competencia, etc. De tal manera que yo quisiera acá simplemente terminar diciendo el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos posiblemente no va a cambiar sustancialmente lo que es hoy la composición de nuestras exportaciones, en cuanto a que Estados Unidos va a seguir siendo el primer y principal mercado de exportaciones para Colombia, pero depende de nosotros, del gobierno, del sector empresarial y de una mayor participación de la academia, el que este acuerdo de libre comercio realmente nos sirva para que Colombia vuele como si tiráramos un avioncito de papel, o por el contrario, para que Colombia vuele y vaya muy lejos como si fuéramos en un Airbus, o para no ofender al doctor Timothy, como si fuéramos en un Boeing de último modelo. Esos son un poco mis comentarios. Mil gracias. Muchas gracias, doctora Marta Lucía Ramírez. Les queremos recordar a todos que el debate, que este foro está siendo transmitido a través de la página web de Uniandinos, www.uniandinos.com, y también por la cuenta de Twitter @confidencialcol. Agradecemos la intervención de la doctora Marta Lucía Ramírez. Quinto, intervención del doctor Hernando José Gómez. El doctor Gómez es economista de la Universidad de los Andes, candidato a PhD en Economía con maestría en Filosofía y Arte y especialización en Moneda, Banca y Economía Internacional de la Universidad de Yale. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como codirector del Banco de la República, subdirector del Departamento Nacional de Planeación, embajador en Suiza de la Misión de Colombia ante la Organización Mundial de Comercio, presidente de Camacol y negociador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es conocido por su experiencia con los gremios, la banca central, los organismos oficiales, la programación macroeconómica, la política financiera y cafetera y los planes de estabilización de precios. Fue designado como zar de Asuntos Internacionales, el primero en este cargo creado por el gobierno Santos. Los dejo con el doctor Hernando José Gómez. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muy buenas noches a todos los presentes en el día de hoy, a todos los compañeros de la mesa, y un agradecimiento especial a la doctora Marta Lucía por sus generosas palabras conmigo. Me parece que el orden creo que nos mejora el hilo conductor de esta presentación, haber cambiado el orden entre Marta Lucía y mi presentación, porque creo que la presentación de ella da un buen marco general de análisis para los retos que tenemos que enfrentar para que realmente podamos aprovechar adecuadamente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Quiero que tengan unas cosas presentes en la mente. Lo primero es que son 3 fases en el proceso de empezar una negociación y terminar con ya la aplicación de un tratado. Lo primero es proceso de negociación,
que evidentemente lo terminamos en febrero del 2006, o sea, en menos de 2 años. Sin embargo, después, por razones que esas del destino, me tocó negociar los protocolos sanitarios de la carne y del pollo, ¿no? Entonces me clavaron eso y fue una tragedia griega de 6 meses, algo que no tenía que ver con la negociación directamente, que era más de implementación para el caso, pero bueno, y terminamos pues firmando en noviembre. Pero de todas maneras, negociación. Yo luego de la negociación, entonces, y el proceso de aprobación, entonces llega todo el tema de implementación, ese es el tema donde estamos ahora, donde el Ministerio de Comercio está concentrado y es cumpliendo con la implementación normativa, con las obligaciones que tenemos dentro del tratado para poder poner en aplicación el acuerdo. Los americanos en eso son más prácticos que nosotros y cuando hacen la aprobación en el Congreso presentan de una vez toda la legislación de implementación y lo aprueban en un solo paquete, cosa que debemos hacer de ahora en adelante aquí, porque nos ahorramos un curvo de discusiones. Pero igual, eso no se hace de esa manera acá. Tuvimos la suerte que se aprobó el TLC Colombia, que la Corte Constitucional le hizo la revisión automática y declaró íntegramente constitucional todo el tratado con Estados Unidos, lo cual es un gran avance porque nos da gran tranquilidad. Pero obviamente dentro de ese tratado grande están una cantidad de tratados internacionales que tienen que pasarse por ley, como el Tratado de Madrid, el de Budapest, el por 91, etcétera, todo lo cual está en proceso, algunas cosas ya se completaron, otras están en proceso de aprobación del Congreso, otras están en revisión de la Corte Constitucional. Todo eso esperamos que, mejor dicho, sin contar con la revisión completa de Corte Constitucional, debemos estar terminando el proceso de aprobación de leyes y de implementación normativa, temas de decretos, normas. Esperaría yo que para junio o julio debemos tener todo eso listo. Entonces, nosotros tenemos en este momento en la implementación 3 cajones, que es importante que usted lo tenga en cuenta. La primera es toda esta parte de los tratados y la parte normativa y la parte legal que se está en proceso que acabo de mencionar. La segunda es el plan de acción para el tema laboral, sí, que ustedes han leído. Tenemos unos acuerdos con los americanos de hacer una serie de implementación de cumplimiento de normas laborales en Colombia, algunas reformas. Creo que con la creación del Ministerio de Trabajo vamos por buen camino y la ejecución de esto por parte del doctor Rafael Pardo viene siendo bastante satisfactoria. Y hay un tercer elemento, y esto lo digo además porque eso pasa siempre en las negociaciones con Estados Unidos, que es que antes de poner en aplicación esto, los Estados Unidos dicen, bueno, y entre otras tengo todos estos otros problemitas que en la jerga se llaman irritantes comerciales, y es que usted me tiene ahí una serie de trabas no arancelarias, una serie de trabas regulatorias en estos productos, y yo también quiero pues que me arregle esto porque usted no me está cumpliendo como buen socio comercial. Esa es la tercera cajón que tenemos en eso, y digamos en eso tenemos un proceso también de arreglo de esto. Y yo te diría, tienen toda la razón. Para darles un ejemplo, uno de esos son temas del protocolo fitosanitario para el arroz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que igual que nos pasa a nosotros con ellos, nosotros les conseguimos a ellos unos contingentes arancelarios para que ellos puedan exportarnos acá unas cantidades limitadas de algunos productos, tipo maíz, tipo arroz, tipo, ¿cuáles otros? En lácteos también, en carnes, para que pues los puedan utilizar desde el día 1 de esto. Si no están los protocolos sanitarios y fitosanitarios listos, pues no se pueden usar los contingentes. Entonces, en ese sentido, ellos tienen toda la razón de decir, oiga, seamos serios, de la misma manera que usted quiere exportar desde el primer día su tabaco, quiere exportar sus azúcares, usar todos esos contingentes, nosotros también necesitamos poderlos usar. Entonces, digamos, para tener claro, esos son los 3 cajones de la implementación. Y luego viene el aprovechamiento, y ese es un tema fundamental, y en eso yo creo que Marta Lucía lo ha planteado muy correctamente, en el sentido de que, hombre, si no hacemos un esfuerzo coordinado al interior del sector público y con el sector privado, pues nos vamos a demorar mucho en ver las nuevas exportaciones de Colombia hacia los Estados Unidos.
y por eso es que el presidente quiso que creáramos esta oficina para que realmente sirviera para detectar dónde van a estar los cuellos de botella que va a tener la generación de oferta exportable y el aprovechamiento de las oportunidades de mercado que nos da este tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces, claramente lo que queremos es, en el fondo, es buscar acortar la curva de aprendizaje de tal manera que realmente podamos empezar a hacer más rápidamente estas exportaciones. Tercer elemento que quiero que tengan en mente: todos los modelos económicos subestiman los impactos de estos tratados, lo cual es bueno, porque finalmente, pues si el tratado uno espera que tenga un impacto neto positivo, pues va a ser más elevado. Hay algunos modelos. ¿Quiénes son economistas acá? ¿Tenemos economistas? Estoy abandonado fuera, Marta Lucía y yo sabemos de economía aquí. Bueno, unos pocos sabemos de economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cercanía geográfica hace una diferencia dramática en qué tanto se pueden incrementar las exportaciones. Y la verdad, ahora, si uno habla con las personas de ProExport y con María Claudia Lacutir y todo su equipo, la cantidad incluso de asiáticos que están viniendo a Colombia y decir, oiga, yo quiero usar a Colombia de plataforma de exportación para Estados Unidos. Y hay inversionistas chinos, en serio, que dicen, mire, ya con los aranceles que yo tengo me estoy perdiendo competitividad, pero pronto podría venirme para acá, producir desde acá, cumplir origen desde acá y exporto. Entonces, lo que podemos ver el primer año, más que exportaciones, es mucha inversión extranjera pensada para usar a Colombia como plataforma de exportación hacia los Estados Unidos y Canadá, naturalmente, porque están ahí mismo, pues, y eso pues también ayuda a ponerle más interés al tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un trabajo que hicimos muy interesante, que lo hicimos, además como todos nos vamos envejeciendo, lo hicimos, me lo hizo el hijo de un amigo mío que fue hermano Umaña, que manejó mucho tiempo Fedemetal, etcétera, y estuvo conmigo en planeación. Y Camilo hizo un gran estudio porque dijo, ¿qué pasa si Colombia hace una negociación de libre comercio con todos los países del mundo? Como si la ronda Doha funcionara y ¡pum! Quedamos todos libre comercio con todos los países del mundo. Decía, encontraba que el 50% de los beneficios de esos tratados provienen por lo menos en la primera década, los primeros 10 años, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Por eso es que es tan importante que nos funcione adecuadamente. Ahora, indudablemente va a haber temas de desviación de comercio, etcétera, pero hay bastantes. Esto, digamos, no voy a entrar, pero sí quiero algunos datos, porque es que cuando discutimos el tratado, normalmente siempre nos quedamos con el tema de acceso a mercados, o sea, solamente acceso a mercados en el sentido de los bienes. No van a cobrar aranceles al arroz, al pollo, no nos van a cobrar aranceles en un poco de productos. Allí, claramente eso es cierto, el 99.9% de los productos industriales van a tener acceso inmediato sin arancel a los Estados Unidos. El 81.8% aquí en Colombia les damos acceso inmediato, pero hay que decir que de ese 81.8%, el 92.5% son bienes no producidos en Colombia. O sea que realmente la exposición es gradual a 5 y a 10 años. Y por otra parte, pues todo lo que llamamos sensible, y en particular sensible a nivel agrícola, pues tiene plazos de degradación progresiva bastante largos, unos de 18 y 19 años, plazos de gracia de 5 o 6 años en que no se mueve el arancel, cuotas de importación que normalmente no son de más del 3% del consumo aparente de Colombia, o sea, son cuotas bastante pequeñas, y salvaguardias especiales automáticas. Por otro lado, como me decía a mí algún amigo, oiga, pero cuando usted tiene 18 y 19 años para desgravación, más 5 años que se ha demorado la implementación del tratado, pues más o menos eso es una generación, ¿no? Estamos hablando de una generación en términos de reales. Entonces, claramente tenemos que tener en cuenta que un tratado de esta envergadura no puede dejar el status quo igual, ¿sí? Esto implica una serie de esfuerzos que tenemos que realizar para mejorar productividad. Y eso se viene haciendo. Yo no sé, ¿cuáles de ustedes han estado recientemente en la Altillanura? Alguien ha paseado por la Altillanura y están viendo las inversiones que se están realizando allá
en maíz, en soya, en caucho, en cacao, en palma africana, en caña de azúcar. Hay unas cosas muy impresionantes que se están gestando y donde realmente, como me decía alguien del USDA, del Departamento de Agricultura, decía, ustedes sí van a impulsar mucho el maíz, porque obviamente uno de los mayores intereses de Estados Unidos es exportar el maíz. Pues claro, porque tenemos unas posibilidades inmensas de producir buen maíz y competitivamente frente a las exportaciones. Entonces ahí tenemos que mirar eso. Por otra parte, como lo decíamos, la parte de servicios va a ser muy importante. Y hay una cosa que quiero que ustedes tengan también en la cabeza, y es un tratado de estos muchas veces es una excelente excusa para arreglar cosas que en este país no se han arreglado durante 50 años. ¿Sí? Esa es una coyuntura que sirve para decir, oiga, el INVIMA no ha funcionado en 50 años. Bueno, qué maravilla, tenemos la excusa perfecta para decir, el INVIMA tiene que empezar a funcionar porque necesitamos los protocolos sanitarios para una cantidad de productos agrícolas procesados para poder empezar a exportar, por Dios. Entonces vamos, ya se está preparando la reestructuración del INVIMA. Entonces, este tipo de cosas hace que también se faciliten ciertos procesos que normalmente internamente se bloquean por las fuerzas políticas o por los intereses de diferentes índole que puedan ocurrir. Bueno, en el salón no tenemos periodistas o no tenemos periodistas fuera de ti. Sí, por supuesto, los de Confidencial que están cubriéndole. Bueno, listo, los de Confidencial Colombia, entonces tengo que ser más cuidadosos con lo que diga y después le digo todo lo que es off the record. Entonces, desde las 7:20 hasta las 7:40 todo es off the record. No, mentiras. Entonces, bueno, y hay temas como el de compras públicas, que también abre oportunidades interesantes. Obviamente los Estados Unidos producen más que todo conocimiento, le interesa propiedad intelectual. Sin embargo, aquí debo decir dos cosas. Con el Tratado de Protección de Inversión, al principio decían, pero ¿para qué un Tratado de Protección de Inversión? Eso solo favorece a los Estados Unidos. 10 años después, del 2002, tenemos que Argos es el tercer productor de concreto de los Estados Unidos, que los señores de Alpina tienen inversión en una fábrica, que los señores de chocolate están invirtiendo en Texas, tenemos una cantidad de inversiones colombianas estratégicas allá, que también se benefician de tener unas garantías y un marco jurídico transparente y estable. Naturalmente tenemos que típicamente los países tienden a acudir a obstáculos técnicos al comercio cuando eliminan los aranceles, por eso también es muy importante tener claridad en cuáles son las reglas de origen, en tener procedimientos aduaneros claros y transparentes, por eso el compromiso de que Colombia en 48 horas tenga la internación de la mercancía lista y la nacionalización es una machera, eso es reducción de costos para la industria colombiana de manera impresionante. Entonces, ese tipo de cosas son importantes y otros como son los asuntos laborales, ambientales, que no voy a extraer esto. Ahora, cuando nosotros empezamos el trabajo en la oficina, que fue hace 3 semanas, pues la verdad no llevamos más, parece que hubiera sido 6 meses la cantidad de trabajo que hemos hecho, pero el flujo de valor, estamos mirando cuáles son, como decíamos Lucía, esos productos que pueden ser exportados, que tienen potencial exportador adicional y que muchas veces ni siquiera se producen por desconocimiento del empresario que no sabe que puede tener unas oportunidades allí. Todos los temas de transporte y logística son claves. A mí, obviamente, siempre la pregunta típica es ¿y qué vamos a hacer con el tema de la infraestructura? Es una pregunta obviamente totalmente válida. Pero es que no solamente se trata del tema de infraestructura, se trata de la política de transporte y logística. Vamos a seguir encareciendo en 70 millones de pesos por la vía de las pólizas, las tractomulas en este país. Sigamos, esa va a ser la continuidad de nuestra política. Según algunas empresas muy grandes, calculan que les genera incrementos entre el 3 y el 4% en el total de sus costos. ¿Sí? Entonces, por el incremento de los costos de logística. Eso es un jurgo, o sea, es una pérdida de competitividad por cuenta de una distorsión que se está metiendo allí. Tenemos que, obviamente, trabajar en las condiciones de entrada a los productos colombianos, todo el trabajo que hagamos en normas técnicas, en temas sanitarios y fitosanitarios va a ser crucial. Tenemos, obviamente, que trabajar con los municipios y las gobernaciones para que no vaya a haber problemas en términos de protección de la nación frente a demandas, por incumplimientos de contratos.
tenemos obviamente que tener mecanismos de protección para las importaciones, porque de la misma manera que aquí Timothy y todo su equipo están preocupados de que se pueda usar los contingentes desde el primer día de exportación, nosotros también estamos preocupados de que tengamos un esquema en la aduana en la cual cuando hayamos importado los, ¿cuántos son la cuota del arroz? Por ejemplo, es como 72.000, ¿es? Sí, 72.000 toneladas de arroz. Cuando lleguemos a las 72.000, inmediatamente la siguiente tonelada tiene que entrar pagando 80% de arancel, que es el arancel del arroz. Entonces, para eso necesitamos poner en línea los puertos, tenemos que tener esquemas de información porque, o si no, le pasa a lo de México, y es una cosa curiosa, siempre se habla que el gran falla de México fue en el tema del maíz, que fue un desastre, pero pocas personas saben que uno de los grandes problemas que tuvo México es que el primer año tenían algo así como 2 millones de toneladas de maíz de entrada, digamos que fueran 2 millones, cuando se dieron cuenta, porque allá el maíz entraba como por 10 puertos, llegan en 2.500.000 que habían entrado así, obviamente pues eso tuvo que tener impactos negativos más allá de lo que querían. Los americanos simplemente siguieron exportando porque hay muchos exportadores ahí, es la obligación es del gobierno receptor saber si ya completó la cuota o no la completó y cuándo la paga. Entonces ese tipo de cosas no nos pueden pasar acá. Obviamente también bienestar de los consumidores, no queremos triangulaciones de productos de calidad y obviamente tener una atracción estratégica de inversión extranjera. Las zonas francas ya se están dando cuenta de unas cosas, por ejemplo, la zona franca del Pacífico, en vez de seguir diciendo, oye, yo tengo 30% de espacio disponible, atraigo al primero que se atraviese por la puerta, es hacer una atracción mucho más estratégica. Bueno, ¿dónde están los eslabones ausentes de las cadenas productivas en el valle? ¿Dónde es que yo necesito, a quiénes son los que yo necesito atraer para que están haciendo la inversión acá? Eso es un pensamiento totalmente diferente. En la oficina obviamente tenemos la necesidad entonces de identificación de oportunidades y obviamente mirar con cada uno desde el sector privado dónde están las necesidades y los obstáculos. Y lo que yo me dedicaba a hacer llevo 3 semanas escuchando a toda suerte de empresarios y gremios para que me vayan diciendo dónde están sus oportunidades, dónde están sus riesgos y dónde están sus cuellos de botella. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay algunas cosas generales que ya pues sabemos, que el INVIMA hay que reestructurarlo, que el problema de las aduanas, todo eso lo sabemos y es transversal a todos. Sin embargo, hay cosas muy puntuales, como por ejemplo, los señores de los electrodomésticos han mirado que su gran oportunidad en los Estados Unidos no son neveras, no son otro tipo de productos, sino son estufas. Listo, son estufas. Pero para exportar esas estufas se necesita una certificación técnica que no existe hoy en día y que necesitamos que el ICONTEC desarrolle para que, como el ICONTEC es reconocido en Estados Unidos por las agencias de técnicas allá, le reconozcan esa norma técnica a los exportadores colombianos, entonces que están cumpliendo con la norma técnica. Ese tipo de cosas las tenemos que hacer. Otro tema, el tema de norma de origen es clave, porque si tú exportas, necesitas que te digan, oiga, sí, usted cumple con la norma de origen colombiana. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos casos como, por ejemplo, el de la pulpa de fruta. La pulpa de fruta, aquí a alguien se le dio que meter en una misma posición arancelaria la pulpa de fruta y las compotas. Entonces aquí alguien importa fruta de Chile, la vuelve compota, la empaca, y cuando va a exportarla no hay salto de partida de arancelaria, entonces no lo puede exportar con libre arancel. Entonces hay muchos temas muy micro en cada uno de los sectores que estamos identificando que pueden tener soluciones muy sencillas y donde puede haber ganancias tempranas muy elevadas. Esto básicamente obviamente estamos haciendo un mapeo de actores, de cada uno de los actores donde juega. Identificamos 50 retos urgentes y ahorita les voy a dar 2 o 3 ejemplos de los 50 retos urgentes. Cada uno de esos 50 retos contiene, en total tenemos 253 actividades y le estamos haciendo el seguimiento. Esto está clasificado como por sectores allí. Para dar 3 ejemplos, la administración de los contingentes arancelarios que yo decía, hombre, pues tenemos que implementar un sistema de información aduanero en línea para esto. El flujo de actividades, tenemos que
una expedición de la resolución de la DIAN sobre el procedimiento de control del cupo arancelario. Luego, en enero del 2012, debíamos ya tener el diseño del módulo de administración de contingentes del sistema WISCA. Resulta que no se cumplió, pero ya lo tenemos detectado y ya estamos conversando con la aduana a ver qué fue lo que pasó. Entonces, todo esto permite llevar y con una ficha donde podemos estar analizando a nivel del gobierno y de la presidencia dónde están los problemas y empezar a presionar a cada uno que esté responsable de cada tema. Aquí, por ejemplo, el tema de consolidar la optimización de los procesos de inspección en puertos para la inspección de mercancías de importación y exportación a través de los sistemas de inspección no intrusiva. Entonces, ¿qué se ha hecho? La implementación de la ventanilla única, las capacitaciones en la aduana, etcétera, y la definición de los estándares para los equipos de escáner. Ya se contrató el estudio, no se cumplió también, ahí tenemos un problema, pero tengo entendido que el estudio ya viene para definir esto, esperamos que antes de marzo o abril ya lo tengamos. Entonces, pero podemos hacerle el seguimiento y podemos saber qué acción remedial se está tomando en cada una de ellas. Lo mismo con el tema de la política de transporte de carga, que abarque todo el tema de competitividad del sector, la estrategia de chatarrización, etcétera. Entonces, para marzo debemos tener ya el COMPES con toda la nueva política de transporte y de esa manera podemos hacer los seguimientos respectivos. Eso con relación a temas regulatorios relativamente transversales que ya tenemos detectado a nivel pues eso es un trabajo que ya empecé desde el DNP y que ya lo tenemos como temas de seguimiento. La agenda empresarial, obviamente debemos buscar los mercados estratégicos para los productos y los inversionistas, una identificación de productos y sectores estratégicos, unos análisis de necesidades específicas, una evaluación de encadenamientos y programas de proveedores pymes. Entonces aquí ACOPI tiene unos intereses muy legítimos y dice, pues yo lo podría articular de esta manera, muy sencillo. Hay muchas empresas grandes que hoy en día tienen cadenas de proveedores con pequeñas y medianas empresas. En un momento dado que ya implementemos TLCs con Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, las empresas grandes pueden decidir simplemente tener un proveedor grande en el exterior, olvidarse de todas las pymes colombianas que ponen toda suerte de problemas y exportar mucho más, sí, y ampliar y todo, pero con un costo desde el punto de vista de la pequeña y mediana empresa. Entonces, el gran reto que tenemos es cómo mejorar y hacer más eficiente esas cadenas de proveedores. Pero la mayoría de las pymes, habrá algunas pymes que encuentran un nicho muy especializado y se dedican a exportar, pero la gran mayoría son lo que llamamos exportadores indirectos a través de líneas de proveeduría hacia las empresas grandes y esas las tenemos que fortalecer. La buena noticia ahí es que ya se creó la agencia de desarrollo de Bancoldex, Impulsa, y con ella, digamos, uno de los programas bandera precisamente es la formación y fortalecimiento de cadenas de proveedores. Y todo esto aterriza además a nivel regional, y esa es una de las cosas claves, y eso, por eso ya me empecé a pasear por el país y ya empezamos ayer con Bucaramanga, y es mirar, bueno, en cada región dónde están sus apuestas. ¿Dónde están sus cuellos de botella, digamos ya, no solamente a nivel transversal, sino también local? Hombre, es una vía de acceso, es una zona franca que le falta un trámite, no sé, lo que sea. Y entonces uno va identificando dónde están los problemas o un laboratorio de metrología que necesitan allá específico. Entonces uno va identificando esas necesidades y ya empieza a trabajar con cada región. Ahí, por ejemplo, los barranquilleros que están absolutamente disparados en inversión, en todo, están realmente creciendo, y Marta Lucía lo mostró en su cuadro, como los temas estos de exportaciones más sofisticadas desde el punto de vista tecnológico, donde más se está avanzando es en el Atlántico. Entonces, allí, por ejemplo, ya con Elsa Noguera, la idea es sentarse y decir, bueno, estas son nuestras apuestas en metalmecánica, en químicos, etcétera, y qué es lo que vamos a hacer en cada uno de ellos y a quién le corresponde la labor. Es al sector empresarial, es a la alcaldía, es al gobierno nacional, y firmamos un acuerdo y nos vamos para adelante. Eso es, digamos, es en cierta manera una especie de contrato plan que estaríamos tratando de armar alrededor de estos temas. Allí pues están lo que miramos usando la misma metodología del doctor Hausmann,
y mirando como las bolas implica es el tamaño, digamos, de las importaciones que hace Estados Unidos de cada uno de estos productos y el grado de sofisticación que tiene para Colombia. Uno encuentra, digamos, que hay sectores donde la sofisticación es baja, como el café de cacao. Eso no quiere decir todo el café que produzcamos lo vamos a poder exportar y eso tiene mercado. Pero si uno quiere mejorar la sofisticación y garantizar en el largo plazo la sostenibilidad de muchos sectores, tiene que empezar a mirarlos de encima de la línea hacia la izquierda, que son de bolas y que muchos son de bolas bien grandes, o sea, mercados gigantescos, donde podemos encontrar nichos relativamente interesantes. Hay temas como los químicos, como los productos de metal, como los farmacéuticos, como las materias plásticas, etcétera, que pueden ser bien interesantes, y ahí estamos entonces mirando en cada una de esas áreas dónde están las dificultades. Aquí simplemente para mostrar un ejemplo, que es el análisis del sector madera. Por ejemplo, los maderables, desde la reforestación hasta el producto maderable, son áreas donde la demanda por madera en el mundo es toda la que ustedes quieren ver, y en Estados Unidos es gigantesca. Entonces, hacemos ya el estudio a nivel de 4 dígitos para el sector madera, y encontramos a ver dónde están los productos más sofisticados y más estratégicos para el país, más hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces uno encuentra que hay temas como donde hay herramientas y partes de herramientas de madera donde hay un mercado grande, hay valor agregado y es interesante. Pero simplemente los tableros de productos análogos de madera laminada es un commodity y además tiene un mercado relativamente pequeño. Entonces esta metodología nos permite empezar a identificar como las áreas donde pueden ser más interesantes y donde yo ya me siento con los empresarios y digo, bueno, aquí ustedes ven que esto es una locura o ven que hay algo que podemos hacer, ustedes dónde se están viendo, dónde estamos, y todo esto, digamos, este mapa lo podemos cruzar con la oferta, con la producción nacional y decir, bueno, ¿dónde estamos? Normalmente estamos, infortunadamente, bastante hacia la derecha. También empezamos a mirar encadenamientos hacia atrás. ¿Para qué? Porque nos interesa toda la cadena. Buena parte de la eficiencia de un sector depende de la eficiencia de sus encadenamientos hacia atrás. Entonces, para decir, hombre, obviamente, pues no es en maderas, por ejemplo, contrachapadas, la madera cerrada es el 19.5 de todo el proceso, pero pegantes sintéticos se vuelve importantísimo. Y harina de trigo, yo dije, ¿harina de trigo? ¿Por qué harina de trigo? Estaba con los madereros, me dijeron, no, pues es que con eso producimos pegante, hacemos pegante. Entonces, si la harina de trigo no les llega a precio competitivo, los señores van a tener mucho más costos en los pegantes que están usados para esas maderas contrachapadas. Entonces, todo ese análisis de los encadenamientos hacia atrás se vuelve crítico también para decir, oiga, yo le estoy dando los insumos adecuados a esta gente o simplemente le estoy generando unas ineficiencias y unos sesgos antiexportadores. No solamente nos quisimos quedar ahí, sino también dijimos, bueno, pero ¿cuáles son las competencias laborales que se requieren? Entonces, mirando esto en los Estados Unidos, ya termino, en los Estados Unidos empezamos a mirar cuál es la distribución típica de competencias laborales necesarias en este sector maderero. ¿Por qué? Porque si nos vamos a sentar a hablar con el SENA o con las universidades, necesitamos saber a nivel técnico qué es lo que realmente requiere este sector, dónde están las falencias, dónde es el tipo, si tenemos por ejemplo, los ebanistas y carpinteros de bancos, que son diferentes a los carpinteros, los conductores de camión pesado y tractocamión, etc. Todo esto va generando operadores de máquinas aserradoras de madera. Entonces, es más o menos 1 de cada 12 manejan esas máquinas. Entonces, esto nos indica, tanto a nivel de esto técnico como a nivel profesional, dónde está. Lo simpático es que mi asistente de una vez también me colocó el salario promedio que en Estados Unidos recibe cada uno de esos operadores, que también nos da un índice del grado de sofisticación que requerido para esos técnicos o para estos amigos o para los profesionales. Entonces, claramente, por ejemplo, aquí
para mirar, supervisores directos son 47.000, pero aquí aparentemente lo menos sofisticado está en 21.000, estamos hablando de ayudantes de trabajadores de producción, digamos, tiene cierta lógica toda esta cosa. Entonces, esto lo estamos haciendo sector por sector, que nos permite identificar dónde están las grandes importaciones y posibilidades de ventas hacia los Estados Unidos, dónde tenemos, dónde están los problemas, dónde están los encadenamientos y qué tipo de encadenamientos tenemos que fortalecer, y adicionalmente qué competencias laborales son las que requerimos. Con eso termino. Muchísimas gracias.